No es mi culpa. Y mira, con las manos aquí en el bolsillo ahora. Dios los bendiga. Ah, ¿cuántos de ustedes han visto películas o historias, series, de que tú ves cómo empieza y cuando está en el final, tú te das cuenta que, pero si es que empezó por lo último? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿No? Sí, que como no los veo. Yo le dije a Irán que me prendiera la luz, no me la prendió. Ahí los veo, los veo. Es que me siento como si estuviese en el teatro haciendo un stand-up comedy, que te ponen la luz ahí y no veo para atrás. Eso es bueno en el stand-up comedy porque yo escucho a alguien riéndose y ya sigo. Pero aquí me gusta verlo. Pues los que vinieron el domingo pasado se van a dar cuenta que hoy es como que lo mismo. La película empezó por el final. Porque Orlando predicó bajo el tema el domingo pasado. El que no lo ha visto puede ir a YouTube y verlo. Una predicación que de hecho por la noche yo estaba recortando a mi amado suegro. ¿Ves? Y estábamos hablando de eso. Y la historia el título se llamaba Un final feliz. Qué lindo. Y hoy, pues me toca a mí traer la palabra y le puse por tema una historia para contar. Qué lindo, ¿verdad? Una historia para contar. Entonces mi esposa hizo un arte bien bonito, que no es ese porque se dice Bambi. Y es uno que dice una historia para contar. Ok, a todos nos encantan las historias. Una buena historia puede cautivar la atención de cualquiera. Pero tiene que ser una buena historia porque si no empieza más o menos, perdiste y se quitaron. Y hay gente que tiene un don terrible para contar historias. Por ejemplo, mi esposa es hermosa, inteligente. Sí, me escogió a mí. Y también es una mostra contando historias. Nosotros siempre, mi hijo tiene 15 años y para mí es una bendición todavía poder acostarnos. Todas las noches nos acostamos los tres juntos, ya sea en el cuarto de mi hijo o una noche estamos en el cuarto de mi hijo, intercambiamos. Otra noche nos vamos para el cuarto de nosotros. Pero siempre nos acostamos los tres juntos y es lo más que yo disfruto. Yo le digo a mi esposa y a mi hijo, los otros días se los dije, les dije, yo puedo hacer un teatro lleno, escuchar a la gente riéndose, hacerle un stand-up comedy cañón. Me gusta, me llena, amo lo que hago, pero lo más que yo disfruto en el día es cuando estoy acostado ahí con mi esposa y mi hijo y nos reímos por bobería, nos reímos de los cuentos que hace mi esposa, que es una mostra haciendo cuentos. Y lo cañón es que tiene un don tan terrible que de hecho, aprovecho, no lo dije en el primer servicio, pero lo voy a decir en este, es heredado. Porque mi amada suegra también tiene ese don de contar. Hoy vine a acumular puntos como de lugar. Mi suegra tiene ese don de contar cuentos y mi esposa pues lo heredó. Y entonces nos acostamos y ella hace unos cuentos terribles. Pero lo más que a mí me impresiona es que a veces mi hijo es igual de joyita que yo y nos ponemos en complot para ponérsela difícil a ver si es verdad que tiene el don o no. Y yo le digo, haznos un cuentito. Y le decimos, pero esta vez yo quiero, y le doy el pie forzado. Le digo, que sea de una garrapata que está montada en un caballo. Y de momento se consiguió con un humano. Y entonces ella ni corta ni perezosa dice, había una vez una garrapata. Y hace un cuento cañón. Yo pues no llego a esos niveles, pero tengo una buena creatividad. Pero hay que respetar los jangos. Y mi esposa es top. Ahí. Y entonces pues la predicación de hoy le puse por tema, título, una historia para contar. Miren si mi esposa es brillante que hasta ese diseño, ese arte lo hizo ella. Qué lindo. Entonces, yo tengo 3 historias para contar. Ya Maricel me dijo que cuando levante la mano y haga así, significa que debo de ir cortando. Porque dice
cuando Bambi predica, no hay diferencia entre el pastor Víctor y él. Pero ahí vamos, ahí vamos. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Tengo 3 historias y les prometo que esta vez no voy a ser muy extenso. La primera historia, bueno, para que una historia sea una buena historia, tiene que tener 3 puntos importantes. Le estoy dando los trucos que me da mi esposa para poder hacer una buena historia. El primer punto era cómo era antes del encuentro. Por ejemplo, cómo iba la purga enganchada en un caballo. Después, ¿cómo fue el encuentro? Cuando la pulga se encuentra con el humano y lo que pasa después del encuentro. Y por ahí sigue la historia y uno como que... Y entonces pues tengo 3 historias. La primera historia pasó un domingo aquí. Yo me estoy bajando, vengo hacia la iglesia y veo a este hermano de la iglesia, lo escucho hablando con otro hermano. Y yo lo veo que cuando yo me bajo, él está así, con una cosita aquí así. No tenía yeso, pero tenía la mano inmovilizada. Y entonces, cuando yo escucho que el hermano le dice, ¿qué te pasó? Yo, no era conmigo la cosa, yo iba pasando y decidí prestar el oído, pero es para orar. Es para orar. Porque yo lo vi así, yo dije, hay que orar por él, pero ¿por qué voy a orar? Déjame hacer que estoy leyendo algo y así, y con la oreja para allá. Y entonces, él pega a contar la historia. Y es que él iba en motora por el Cabo Rojo, por la carretera esa así, era de noche, no hay mucho alumbrado. Una señora en un carro le invade el carril, él pega freno, pero él sabía que el accidente era inminente. Él sabía que sí o sí ya chocó en una motora y le dio un carro por detrás. Él vuela, rompe el cristal del carro y queda tendido en el piso. Detrás viene un convoy, ¿sabe que los que cogen motora vienen con una ganga que no se quiere para nada? Pues vienen y se paran así y lo protegen. Hacen un cerco, habían unos canam así protegiéndolo. Y lo que pasó después, nadie la veía venir. Ven un carro que viene a toda velocidad y se dan cuenta que la persona está ebria por la forma en que venía manejando y no tenía intenciones de parar. Así que todo el mundo gritó, ¡no va a parar! Y un familiar de él está tirado en el piso, un familiar de él, lo único que se le ocurrió hacer fue tirársele encima para protegerlo. Y el carro que venía se llevó los canam y se los llevó enredado a ellos también. Y al familiar tuvieron que operarle las rodillas, ponerle tornillos y cuanta cosa, casi Robocop. Y él, yo lo veo simplemente así. Y él, cuando está contando, ahí yo me hice parte voluntariamente de la conversación y le dije, ¿qué te pasó? Y él dice, rompí la clavícula, esta me la lastimé, pero no van a hacer nada, me van a operar esta. Un guayazo hace así, tenía moretones. Y yo le digo, loco, tú no tienes nada. Y entonces a mí me sorprendió su historia y era como un tipo, una serie de Netflix cada domingo cuando lo veía yo. ¿Y cómo va? Sí, porque yo sabía que le iban a operar. ¿Y la operación? Y él, mira, me operaron y tú no vas a creer. Solamente una vez me tomé las pastillas para el dolor. Yo no tomaba pastillas para el dolor. Y yo digo, papi, eso es Dios, tú no tienes nada. Y esa es la primera historia de esta prédica. Hacemos una historia para contar, son 3 historias. La segunda historia es, le puse por título, esta no le había puesto título, porque no sabía si podía hacerlo. Él vino al primer servicio, se llama Sabat. Y como les dije, no le pedí permiso, pero a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque yo me le acerqué, les prometo, yo me le acerqué, lo saludé y lo abracé con la intención de decirle, ¿puedo contar desde arriba lo que te pasó? Pero dije, ¿y si me dice que no? ¿Me daña la prédica?
Así que la conté. Y él se sienta siempre por allá y yo le dije, ya, así. Y no le tenía título a esa, podría ser como que un impactante milagro o algo así, porque impactante por el choque, milagro por lo que le pasó. Ay, qué lindo. Ya tiene nombre. La segunda historia se llama Un niño no planeado. En junio de 1977 cuenta esta historia, que de hecho las tres historias que voy a contar son verídicas, de que en junio muere este señor. Su esposa está frente al féretro llorando a su esposo. No es para menos. Bueno, algunas podrían decir gracias, Señor, por los años que me lo diste, que vaya en paz. Pero en el caso de esta señora, cuenta la historia que ella estaba llorando frente al féretro y de momento se le nubló todo, se marea, cae, la cogen, la llevan, allí empieza a vomitar y le dicen, señora, la muerte de su esposo le ha afectado bastante, debe de irse a chequear. Y se fue a chequear, le hicieron 1000 análisis y de todos los análisis que le hicieron estaba bien. El doctor, para descartar, le dice, vamos a hacer una prueba más. Esa prueba más fue un poco insultante para ella. No solo para ella, sino para su familia y todos los que la conocían. Le dijo el doctor, vamos a hacer una prueba de embarazo. ¿Cómo tú le vas a decir a una mujer que acaba de perder a su esposo, vamos a hacerle una prueba de embarazo? Por eso dije que esa prueba era hasta como que ofensiva. Le faltó el respeto a esa señora. Cuando le hacen la prueba, salió que sí, que estaba embarazada. Por eso soy curioso, por eso le puse por título Un niño no planeado. ¿Por qué? Porque su esposo muere sin saber que dejaba un hijo y ella no sabía que estaba embarazada, o sea, no lo planearon hacer. Y ese niño fue creciendo y conoció a esta persona que por muchos años le dijo papi y le dijo papá. Pero da la casualidad que cuando tenía como algunos 9 o 10 años, se entera de que ese no era su papá. De que su verdadero papá había muerto. ¿Cómo tú le dices a un jovencito ya, a ese que por tantos años tú le has dicho, papi, si ves que no te abraza mucho y que es raro al jugar, sí tuvo una crianza así, él no sabe expresar amor, pero también es que no es tu papá. Y ahí comienza la rebeldía de este muchachito que antes de era un muchacho alegre, un muchachito bueno, la gente lo miraba y qué lindo. Pero está ahí y de momento se vuelve rebelde y comienza hasta a renegarle a Dios. Y decía, pero si él era tan bueno como todos me dicen, porque cuando se enteró quién era su papá, comenzó a investigar como cualquier persona. Ese es mi papá, quiero saber quién era él, cómo era él, si era un tráfala, si era bueno, si la gente lo quería, si era trabajador, si era vago. Y todos coincidían y le decían, era excelente. Tu papá era excelente. Siempre tenía una sonrisa en su rostro. Y después cuando me entero en esta historia de que cuando al papá lo entierran, ya la gente iba saliendo del cementerio y todavía había gente entrando, de tanta gente que lo fue a ver. Era tan bueno que a un complejo deportivo lleva su nombre. Y para ponerle el nombre de alguien, mira que yo estoy luchando y portándome bien para que en algún día a una cancha le pongan cancha Bambi el de Corrales. ¡Qué lindo!
Y ese señor no hizo nada para merecerse eso. Bueno, sí, fue una buena persona, fue un atleta, fue esto, lo otro. Y entonces ese niño se puso bien rebelde a nivel de que le reclamaba al Señor. ¿Por qué tanta gente mala y tú te decides llevarte a ese señor que no me diste el privilegio nunca de poder decirle papá? El muchachito se pone tan y tan rebelde que a la edad de 12 años comienza a pasar por sus manos sustancias controladas, comienza a usar sustancias controladas, llega el momento en que empieza él a vender sustancias controladas, y para hacerle la historia larga, porque ya Maricel levantó su mano derecha, un día a los 17 años más o menos, si no me equivoco, traté de guardar todos los detalles posibles y que no se me olvidaran, su madre le consigue la droga, llama a la policía y lo entrega. Y le dice, llévenselo, esto es de él, aquello no lo quiero, es la oveja negra de la casa. Qué lindo, ¿verdad? Nombre y título para la oveja perdida. Y cuenta la historia que ese muchachito comenzó a hacer un plan, porque él se creía que se la sabía toda, y comenzó a hacer un plan para que todo el juicio y todo lo que iba a pasar con él saliera bien. Les cuento la tercera historia. Esta historia quiero tomarme el atrevimiento, la licencia, ya que Maricel Hilerio me hizo parte del equipo de drama y siempre me dan los papeles de malo. Le dije un día, ¿por qué tú no me das un papel de Jesús? Y me miró, en serio, de Jesús tú. Queremos que la gente llegue a Cristo, no que se aleje de Él. Pues en esta historia quiero contárselas y tomarme el atrevimiento de contarle esta historia desde la piel de ese hombre y tomar su lugar. ¿Me permiten? Mira que me dieron esto. Ninguno dijo que sí, pero lo voy a decir como quiera. Es más, Andy, tú me pones una musiquita ahí que sea digna de contar un cuento. Dice este cuento. Voy a contarlo como si yo estuviese dando el testimonio, como si me hubiese pasado eso a mí. Una persona, si me preguntas cómo soy, te diría que soy una persona normal, un hombre trabajador. Tengo un terreno en el cual solía todos los días desde temprano ir con mis instrumentos, labrar la tierra, sembrar esas semillitas para luego recoger el fruto y poder sobrevivir. Tengo una preciosa esposa, una niña de 5 años. Pero pasó algo curioso. Un día, mientras estoy con mi pico y con mi azada, haciendo los surcos, los cuales iba a sembrar, preparando el terreno, siento que mi mano como que se me durmió. Y decía, qué raro. Y movía mi mano, tratando de despertarla. Y seguía labrando. Llego a mi casa con un dolor en el brazo completo. Ya el brazo me dolía. Pensé que quizás con un poquito de agua, con un sobo, al otro día iba a estar ready porque me quedaba bastante trabajo. Así que al otro día me levanto y siento la mano un poco incómoda. Comienzo con la azada y ya los dedos no se me dormían, sino que me dolían. Me dolían las articulaciones.
Y se me estaba haciendo difícil labrar la tierra. Estoy acostumbrado desde la juventud a hacer este trabajo. Sé cuánto tiempo me cuesta preparar todo este terreno. Pero se me hace difícil hoy. Y cada día se me hacía más y más difícil. Ya el dolor era tanto que la única forma en que podía aliviar un poco el dolor era poniendo la mano así y escondiendo un poco la mano, porque me comenzaron a salir como unas ampollas, como unos callos, y dolían. Así que no quiero que nadie esté preguntando, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Así que acostumbraba a caminar y así, tapando. Un día llego muy cansado a mi casa porque les conté, se me estaba haciendo difícil labrar la tierra. Y se acercaba el tiempo de que tenía que sembrar sí o sí, o iba a perder el tiempo necesario. Los que sembramos sabemos que tenemos un tiempo necesario para arar y sembrar. Si se nos fue el tiempo, perdimos la cosecha de ese. Así que me esmeré. Estaba bien agotado, pero bien agotado. Llego a mi casa y yo siempre acostumbro a darle un beso a mi hija. Les dije, tengo una hija preciosísima de 5 años. Siempre acostumbro, llego, le doy un beso a mi esposa. Le digo, ¿cómo me fue en el trabajo? Luego juego con mi hija. Pero ese día estaba tan cansado y lo único que quería era refrescarme. Así que llego, tengo ese balde con agua. Comienzo a lavarme las manos y a refrescarme la cara. Cuando miro el agua, tenía sangre. Cuando miro mi mano, veo una laceración y que sigue botando sangre. Y mi mente comenzó a correr y yo digo, ¿pero con qué me habré cortado? No me llega a la mente un accidente. No sé por qué me está sangrando. Comienzo a lavarme y me comienzo a mirar y estoy un poco preocupado cuando escucho la voz de mi esposa que me dice, también hay sangre en tu bata. Cuando la miro, veo que tiene los ojos aguados y me dice, ¿quieres que vayamos a ver al sacerdote? Yo no quería escuchar eso. Yo sé lo que implica ir a ver al sacerdote. Por si no lo sabían, les cuento. Vas donde el sacerdote y te va a preguntar, ¿qué haces aquí? Cuando le muestre mi mano, yo no quiero que me dé esa noticia. Yo sabía claramente lo que iba a pasar cuando le mostrara mi mano al sacerdote. Así que le dije, no, voy solo. Llega mi hija, se para al lado de su madre y yo sabía que era la última vez que yo iba a ver a mi hija. Yo sabía lo que me estaba enfrentando. Esos dolores no era común. Yo sabía lo que me iba a enfrentar, pero tenía miedo. Así que decidí ir solo a ver el sacerdote. Me arrodillo frente de mi hija y como sé que esta mano la tengo bien, decidí acariciarle el rostro. No encontré palabras para decirle. ¿Qué palabras le iba a decir? Si sabía que iban a ser las últimas palabras que le iba a decir a mi hija de tan solo 5 años. Veo a mi esposa con los ojos aguados y simplemente le toco el rostro. Y decido ir donde el sacerdote. Cuando el sacerdote me vio, me dice, lo sabía. Me dice,
¿qué te trae por aquí? ¿Se recuerdan que les dije que todo el tiempo andaba con mi mano así? Solo bajé la cabeza y mostré mi mano. Pasó lo que yo sabía que iba a pasar. Dio un paso para atrás, se tapa la cara y me dice: ¡inmundo! ¡Vete! Era lepra lo que tenía. Y por si ustedes no lo saben, las personas que tenían lepra tenían que vivir fuera de la ciudad. Eso era lo que yo temía. Tenía que abandonar mi trabajo, mi familia, todo por lo que había luchado. Porque ese hombre que está ahí del frente me dijo que yo soy inmundo. Cuando voy de camino a salir fuera de la ciudad, veo a lo lejos a mi esposa, a mi hija y unos cuantos amigos. No culpo a los demás que no llegaron. Nadie quiere estar cerca de un leproso. Nadie quiere contagiarse. Ve a mi hija sin saber lo que está pasando. Una niña. Piensa que papi quizás va a ir fuera de la ciudad a buscar semillas para sembrar, o no sé qué le pasó por su mente. Pero veía los ojos aguados de mi esposa. Vi la mirada de mis amigos, que no los culpo. Había una mezcla de sentimientos. En sus ojos yo podía ver que sentían quizás un poco de compasión. Pero en su mirada veía el miedo, veía el asco. Me dejaron un bolso con ropa y unas cuantas monedas. Parte de la ropa que me dieron eran unas malditas campanas que tenía que poner en mi vestidura. Si ya todos saben que estoy fuera de la ciudad, ya saben que pasa algo. Pero no, ahora tengo que tener unas campanitas que cuando voy caminando suenan y le dicen a todos que yo soy un leproso. ¿Tú sabes cuántas noches yo no podía dormir pensando y recordando a mi hija? ¿Estará bien? ¿Mi esposa habrá comido? Si yo era el que traía el sustento a la casa. Lloraba tantas veces con tanta rabia, porque solamente decía: ¿qué hice yo para merecer esto? Solo he trabajado por mi familia. He tratado de ser un hombre recto. Porque yo muchas veces me levantaba, no les miento, renegándole a Dios, preguntándole por qué permitió que me pasara esto. Cada vez que caminaba y escuchaba a alguien gritar a lo lejos: ¡inmundo! Tú no eres digno de caminar por aquí. Salte del camino. Como si fuera un monstruo, un animal. Tenía que salirme del camino para que ellos pasaran. ¿Usted sabe lo que es ver familias
caminar en una caravana y de momento el que está el primero lograra divisarme y yo tratar de no moverme para que no suenen las campanas. Pero lo notaban. No sé si por mi vestidura, no sé si por la furia que tenía, que no podía esconder el odio, la impotencia que sentía. Quizás esa persona de lejos miraba mis ojos y veía el dolor y el sufrimiento que tenía, y en vez de sentir compasión, lo primero que gritaban era: ¡inmundo! Para que todos los que estaban atrás se dieran cuenta y tuvieran que moverse. 5 años. 5 años a ese son. 5 años aguantando insultos. 5 años viendo la cara de los niños cuando se asustaban y se ponían detrás de sus padres. No lo juzgo. Ya había perdido dedos, oreja. Parecía un monstruo. Un día decidí hacer algo un poco arriesgado. Les prometo que no quería entrar a la ciudad. Obvio, era la muerte. Pero decidí esconderme y desde lejos mirar hacia la ciudad para ver si por lo menos podía ver el terreno, si todavía estaba mi terreno o si ya mi esposa lo había vendido para poder sobrevivir. Decidí mirar a ver si podía ver, aunque sea de lejos, a mi esposa y a mi hija. Sí, les aseguro que tenía miedo. Llevan 5 años. Temía de mirar y verla que alguien ocupó mi lugar y se volviera a enamorar, se volviera a casar. Pero no la iba a juzgar. Pero mientras estoy así escondido, a lo lejos veo todos estos niños así jugando. Ver su cara de alegría, ver cómo gozaban. No sé cómo explicarles, pero volví a ser hombre otra vez. No sé cómo explicarles, pero me sentía sano. Sentía que volvía a cobrar fuerzas. Y creo que cometí un error porque me emocioné demasiado. Les dije que estaba escondido. Simplemente me paré, sonreí. Porque ustedes saben, son 5 años sintiéndome un miserable, sintiéndome indigno, sintiéndome un pecador. Escuchar a la gente esconderse y decir: ¿qué habrá hecho ese para merecer lo que tiene? ¿Quién habrá pecado, él o sus papás? Yo no sé si mis papás pecaron, pero yo no pequé. Y de momento sentirme vivo otra vez, simplemente por ver a esos niños riéndose, disfrutando. Y cometí ese error y me paré. Uno de los niños alcanzó a verme y gritó: ¡inmundo! Y todos los niños se fueron corriendo asustados. Solamente una niña hizo como para correr y se detuvo al mirarme. No puedo asegurarles, no puedo garantizarles que era mi hija. Pero cuando la vi, la miré con los ojos de un padre como si fuera mi hija. Pero rápido me fui a esconder. No sé si fue la mirada de esa niña, no sé si fue la risa de los demás niños, pero me armé de valor y dije: hoy es el día. Aunque yo estaba fuera de la ciudad,
nosotros escuchábamos los rumores de lo que está pasando. Y había llegado a mis oídos de un hombre llamado Jesús, que había hecho varios milagros. Incluso se cuenta de que había hasta resucitado muertos. Y yo dije, voy a ir donde él, porque lo veo bajando por el camino con esa multitud. Y dije, yo tengo que encontrarme con él. Yo utilicé mi lógica y dije, aquí no hay forma de perder. De cualquier manera voy a ganar. Si me sana, gané. Si cuando me le acerco me apedrean y me matan, termino con este sufrimiento y gané. Ya perdí mi familia, perdí todo lo que amaba, no tengo nada que perder. Así que salí corriendo y yo sé que él me vio. Yo pude ver su mirada. No sé cómo explicarles, pero para que tengan una idea, los mejores amaneceres están allí en Jerusalén. Cuando sale el sol así en Jerusalén, ve las palmeras, ve todo, eso parece una postal. Yo simplemente soy un agricultor, ahora un leproso, no soy un poeta, pero quiero tratar de describir lo que vi cuando veía a ese hombre caminar. Fue algo así, algo espectacular. Salgo corriendo y mis campanitas sonaron duro. Jesús venía con una multitud. Así que todos comenzaron a gritar, inmundo. Pero él no abrió su boca. Todos me miraban con asco, con desprecio. Pero en su mirada yo vi algo diferente. Y solo caí postrado de rodillas y le dije, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Para mi sorpresa, me dijo, sí quiero. Pero pasó algo que yo no esperaba. Durante esos 5 años, yo lo único que deseaba era que alguien me tocara. Tan siquiera pasar y tropezar con alguien, sentir un toque. Por 5 años estuve solo donde nadie se me acercaba. No sentí el toque de mi hija, no sentí el toque de mi esposa, no sentí el abrazo de mis amigos. ¿Quién toca a un leproso? Y él no solo dijo, sí quiero. Él me tocó. Automáticamente mi piel se limpió. Solo con sus palabras. Pero el toque me sanó desde adentro. Sentí que era importante. Sentí que él me amaba. Sentí que él no le importaba mi condición. Y me dijo, hijo, ve donde el sacerdote y preséntate delante de él. Nuevamente tendría que pararme frente del sacerdote y ver en sus ojos el desprecio, la incredulidad,
¿Por qué ver eso si acabo de ver los ojos con la compasión más grande? Y después me dio una instrucción. Me dijo, no le digas a nadie lo que hice contigo. Yo creo que, no sé por qué me dijo eso. ¿Cómo decirle a una persona que pasa tanto tiempo, no le digas a nadie? Comencé a contárselos a todos. Porque por muchos años, para muchos fui un inmundo. Por muchos años, para muchos, eso era lo que yo me merecía. Por muchos años me sentí solo y ahora con un tan solo toque y con tan solo decir sí quiero, me restituyó por completo. Esa es la tercera historia. Si recuerdan de la segunda historia, la de un niño no planeado, sigo con el cuento de él. Este joven se creía que se las sabía todas, así que decidió hacer el plan perfecto. Tiene un juicio pendiente, así que él decide, a lo que el juicio pasa, iba a empezar a ir a la iglesia para que cuando se vea el juicio y el juez lo vea, diga, pero este muchacho cambió, ese muchachito es otro, ya ese muchachito ni janguea, hasta en el rostro se le ve el brillo de que va a la iglesia. Ese era su plan, ese era su plan maestro. Así que comenzó a ir a la iglesia y se sentaba lo último atrás. Al contrario del leproso que deseaba que alguien lo abrazara, este muchacho no quería que nadie lo tocara. ¿Y qué rol? Si tú no quieres que te toquen, que te abracen, que te muestren amor, no vayas a la iglesia. Y menos aquí el Rey de Reyes. Aquí tú llegas y el primero que te ve, Dios te bendiga, bienvenido. Yo no quiero que me abrace. Y eso pasó. Ese muchacho comenzó y decía, pero estos locos, qué bueno verte otra vez. Y el muchachito con pantalla, con los ojos así achinados, no porque era oriental, sino de la nota que tenía. Que él escuchaba los coritos y levantaba la mano y decía, ¡yay! Estaba en un viaje. Él veía a Jesús cuando nadie lo veía. Y se sentaba atrás a mirar el mar a todo el mundo. Solo diciendo, espero que pase el proceso y ya digan que estoy bien. Y que no me metan preso, que simplemente le den un desvío. Mira lo que él pensaba. Pero un día, cuenta la historia, que él en medio de los cánticos, miren la importancia de la adoración y la alabanza, en medio de los cánticos salió corriendo y se tiró como un loco llorando en el altar. ¿Qué hace un ministerio de adoración y alabanza cuando ve a alguien llorando ahí? Porque yo no he predicado. Los que oran. Y aquella cantaba y hacía. Y miraba al pastor como que. Y él con lágrimas en los ojos lo único que decía es, yo quiero la paz que tienen estos locos. Y ahora entenderán por qué cuando yo oro con conciencia. Porque a veces uno ora y no sabe lo que dice. Y ese muchacho cuenta la historia que ahí llorando así, decía, si me quieren meter preso, que me metan preso. Si me quieren matar, que me maten. Pero yo necesito la paz que tienen estos. Yo necesito tener tranquilidad.
¿Y por qué él decía que si lo querían matar, que lo mataran? Los que han traqueteado y saben cómo es la vuelta de la calle, bueno, aunque no tienen que estar en la calle para saber eso, les cuento. Si tú estás trabajando allá en el bajo mundo y hay una redada y te cogieron todo el material y usted mira, callado, tu silencio saldó la deuda. Sencillo. Pero en el caso de ese muchacho, su madre fue la que consiguió la droga y lo entregó. Así que para la gente de la calle, su madre lo cogió fiado. Tiene que pagar. No, pero yo hice buche. No, los policías no lo consiguieron. La madre lo entregó. Así que por eso él decía, si me quieren matar, porque estaba pelado. Me quieren matar, que me maten. Y un día cuenta la historia de que él está en su casa y su madre le dice, te buscan. Y cuando él se asoma así, que mira hacia afuera, ve al dueño del punto en la casa. Y ahí su oración cambió. Y el Señor le era relajando. Lo de matar era relajando. Y lo que él había practicado, o lo que era su plan perfecto para con el juez, este suceso fue como la antesala. ¿Por qué? Porque el dueño del punto se le para y le dice, estás en la iglesia, ¿verdad? Y él dice, sí. Y le dijo, quédate ahí, que ahí estás bien. Ora por nosotros. Y cuenta la historia que el muchacho le dijo, mientras estés ahí, no me debes nada. Luego de eso, en el 97 hicieron una redada desde Arecibo hasta Mayagüez, donde se llevaron a un montón de gente que estaba en el bajo mundo, pero también se llevaron a muchos policías que también tenían un part-time con el bajo mundo. Y para su sorpresa, los policías que tenían su caso fueron de los que salieron en las planas del periódico. Sus casos se cayeron. Les dije que para una buena historia tienes que contar cómo era antes del encuentro, cómo fue el encuentro y lo que pasó después del encuentro. Pues después del encuentro de ese muchacho con Jesús, su vida comenzó a cambiar. Dios le entrega una familia, le da nombre, le da reputación. Aunque nunca tuvo la figura de un padre, ha sido un excelente padre. Dios lo ha llevado poco a poco, lo ha ido moldeando y hoy tiene una historia para contar y está frente de ustedes diciéndole que cuando uno tiene un encuentro con Dios, todo es posible. Al leproso Dios lo sanó, lo restituyó. A mí me lo dio todo. Quizás por mucho tiempo le reclamé de por qué no pude conocer a mi papá. Y cuando me enteré que iba a ser papá, me puse súper nervioso porque yo siempre he visto la vida como una carrera de relevo, donde yo voy corriendo y de momento le pasé el bastón al otro y siguió y hasta llegar a la meta. Yo no tuve quien me pasara ese bastón. Y yo sé que uno no
tiene un manual de instrucciones para ser papá, pero con un ejemplito la vida se puede hacer un poquito más fácil. Dios se me mostró como mi papá. Y ha sido el mejor padre que cualquier persona puede tener. Sé que algún día me encontraré con mi verdadero papá y me abrazará y quizás me diga: estoy orgulloso de ti. Eres medio payaso, pero estoy orgulloso de ti. Sí, porque mi papá era más serio. Lo de payaso no sé de dónde lo saqué, pero... Todos nosotros, de los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene una historia para contar. Y como les dije que hay 3 puntos, si todavía tú no has tenido ese encuentro con Él, yo estoy seguro que Él hizo esta cita para que te encuentres con Él y tu historia tome sentido. Y así como predicó el pastor Orlando el domingo pasado, tengas un final feliz. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si hay alguien aquí en medio de nosotros que quizás se ha sentido identificado o con el leproso, o con Sabat, el que tuvo el accidente, o conmigo, y siente que estás en ese punto en el que no entiendo y no sé por qué me están pasando estas cosas. Como dijo el leproso, ¿por qué yo? Como dijo Sabat, ¿por qué a mí? O como dije yo, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Si tú has sentido que en alguna parte de lo que yo he hablado tu corazón ha latido más rápido, es porque el Señor te está hablando y te está diciendo: sí quiero. Sea lo que tú le estés diciendo: Señor, ¿quieres sanarme? Sí quiero. Señor, ¿me vas a ayudar a pasar este trago amargo que estoy pasando? Sí quiero. Y no solo quiero darte un toque. Solo me resta decirle que el altar está abierto, y si alguien de los que está aquí necesita oración, este es el momento, y los ujieres van a estar aquí y vamos a orar por ti. Ya sea porque quieres tener ese encuentro con Él, o sea porque quieres decirle al Señor: Señor, lo que estás haciendo conmigo necesita ser contado. Quiero contar mi historia, porque cada uno de nosotros tiene una historia para contar. Oramos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por ese bendito encuentro que tuvimos contigo. Señor, si hay alguien aquí hoy que necesita ese encuentro, que pueda decirte: Señor, delante de ti estoy. Te necesito. Si quieres, sáname. Si quieres, tócame. Si quieres perdonar mis pecados,
Apunta mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame. Porque sé que si estás conmigo, mi historia tendrá un final feliz. Tendré una historia para contar. Y decirles a todos cómo fue mi vida antes de ti. Cómo fue que te conocí. Y todo lo que está pasando después de ese encuentro. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.